Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse nuevamente y estar acá con nosotros en nuestros ciclos de capacitaciones. Hoy es la primera charla de un conjunto de charlas que vamos a realizar pasando por los diferentes estadios de la relación laboral. Por eso hoy comenzamos con lo que tiene que ver con contratación para ver qué ventajas podemos sacar y cambiar el chip de la contratación por tiempo indeterminado por default, sino que vamos a ver en cada caso qué es lo que nos conviene hacer y cómo podemos sacarle mayor partido a las herramientas que nos da la normativa. La charla la va a estar dando Esteban Sojo. Como ya saben, durante la charla vamos a tener los micrófonos apagados y las cámaras también. Una vez que termine la exposición, se va a abrir la posibilidad de que hagan preguntas y comentarios, y en ese caso lo pueden hacer tanto escribiendo en el chat o tocando en la mano que está en la barra de herramientas superior de la ventana que dice participar, y ahí les vamos a habilitar el micrófono para que puedan hacer la pregunta. Sin nada más que agregar, Esteban, te cedo la palabra. Muchas gracias, Federico. Como dijo recién, la idea es ir dando una serie de charlas donde vamos a ir analizando la vida de la relación laboral y todas las vicisitudes que se pueden presentar desde un punto de vista legal, donde vamos a mencionar, pero no vamos a hacer especialmente foco, los cambios de la reforma laboral o los últimos cambios que tuvieron tanto la reforma laboral, la conocida reforma laboral, como la ley de bases. No va a estar puesto el foco en eso, sino en el régimen general y cómo quedó actualmente. En esta primera charla vamos a ver lo que es la contratación del empleado, o sea, el inicio de la relación laboral, y vamos a empezar un poco a distinguir cuándo hay una relación laboral dependiente de cuándo hay una relación laboral autónoma o independiente, no una relación laboral, pero una relación autónoma o independiente, para para distinguir las dos situaciones, porque por ahí la reforma laboral generó la idea de que hoy lo mismo contratar a un empleado independiente, digamos, bajo el régimen de monotributo, de contratar a una persona más que un empleado, una persona bajo el régimen de monotributo, y no generaría contingencias laborales. Y vamos a ver que no es tan así, por lo cual es bueno tener en cuenta esta situación desde el momento que vamos a analizar, digamos, a pensar en tener un vínculo con una persona. Entonces, antes de contratar a una persona, primero vamos a ver si ese vínculo es dependiente o independiente. Eso va a generar, como vimos antes, si la relación laboral va a ser una relación, si la relación va a ser una relación laboral, una relación comercial. Después, si la necesidad de la empresa es permanente o transitoria y si existe circunstancia que justifica una modalidad especial. Siempre es bueno hacernos esta pregunta al inicio de la relación, porque nos pasa muchas veces que dice, bueno, lo contrato como monotributo, después veo si lo paso de relación laboral, o lo contrato, o la necesidad que tengo es permanente, pero uso un contrato a plazo fijo, o al revés, es una modalidad, no tengo una modalidad, una necesidad transitoria, pero uso un contrato por tiempo indeterminado. Todas estas preguntas, entonces, antes de sentarnos a contratar a una persona, tenemos que hacernos estas preguntas porque van a determinar en el fondo qué tipo de modalidad contractual vamos a adoptar en esa relación. Como dije antes, la reforma laboral o se escuchó se escucha en diferentes medios de comunicación y artículos inclusive, que la reforma laboral parece que hubiera permitido, facilitado, y lo preguntan muchos clientes, la contratación de empleados bajo el régimen de monotributo sin ningún riesgo. Es decir, bueno, yo puedo saltearme el régimen laboral o la ley de contrato de trabajo, lo hago figurar como monotributista y pareciera que los riesgos son mucho menores. Y vamos a ver que no es tan así. ¿Por qué es eso? Porque primero se modificó el artículo 2 de la ley de contrato de trabajo que dice que se excluye del contrato de trabajo, las contrataciones de obras, servicios, agencia, transporte, flete y todas reguladas en el Código Civil y Comercial. Entonces pareciera, bueno, entonces yo hago una contratación, hago una locación de obra con una persona y ya me escapo automáticamente de la ley de contrato de trabajo y tengo cierta flexibilidad. Y no es tan así. ¿Por qué no es tan así? Porque en realidad
el código, el artículo 1252, si no quiero ser muy teórico, que regula el régimen, las contrataciones de obra y la alocación de servicios, la alocación de obra, expresamente dispone que los servicios prestados en relación de dependencia se rigen por las normas de derecho laboral. Entonces, ¿qué es lo que va a determinar la existencia de un contrato de trabajo o una locación de obra o de servicio? La existencia de una relación, el concepto de dependencia, más que existencia de una relación de dependencia, no, el concepto de dependencia. Hay un contrato de obra cuando se contrata para realizar una obra, proveer un servicio a cambio de una retribución, pero lo hace la persona, lo va a hacer en forma independiente. En cambio, si esas mismas tareas las realiza en forma dependiente, vamos a estar frente a una relación laboral. Entonces, vamos a ver qué es la dependencia, cuáles son los indicadores, qué podemos tomar como indicadores. No lo dice la ley, pero qué podemos tomar como indicadores de una relación de dependencia. La persona es dependiente o va a tomarse como diciendo hay una relación de dependencia si, por ejemplo, se inserta dentro, vamos a ver, lo que el concepto sería se inserta dentro de la estructura de la empresa. Un trabajador independiente es ajeno a la estructura de la empresa, un trabajador dependiente se inserta dentro de la estructura de la empresa. Forma parte de la estructura de la empresa, tiene superiores dentro de la empresa, reporta superiores, como dijimos recién, cumple horarios de trabajo, se integra a equipos organigramas internos, usa herramientas, por ejemplo, una computadora o un celular brindado por la empresa, se le paga una suma periódica uniforme, tiene que pedir autorización digamos, a esa empresa para poder ausentarse, se le evalúa el desempeño. No, a ver, no tiene exclusividad y no puede prestar servicios para otros clientes o otras empresas. Digamos, por supuesto, no tiene que presentarse todos estos indicadores, sino que con que se presenten algunos de estos indicadores, vamos a estar hablando de que hay una relación de dependencia. No uno, pero sí son indicios de que hay una relación de dependencia. Cuando un trabajador es independiente o cuando una persona, vamos a llamar a una persona, es independiente, cuando puede organizar sus propios tiempos autónomamente, una persona independiente, digamos que cuando existe una locación de obra, el locador puede organizar su tiempo y prestar las tareas cuando eh, él quiere disponer de ese tiempo, tiene posibilidad real de trabajar para distintos clientes, asume los riesgos de su actividad, o sea, si genera más clientes tiene mayor ganancia, si genera menos clientes tiene menos ganancias, se provee sus propias herramientas de trabajo, no está sujeto al poder disciplinario de la empresa, eh, responde por el resultado de lo que se le encarga, se lo identifica frente a terceros como un proveedor. Por ejemplo, una cosa habitual que nos pasa es, se contrata una persona o nos viene a consultar, se contrata una persona como un trabajador independiente, pero después le dan un correo electrónico con un dominio de la empresa. Y es más complicado defender que no estamos frente a una relación laboral. Para que se den una idea, el concepto del que habla en general los fallos es que el trabajador independiente es un empresario, por sí. Puede ser su propio empresario, pero es un empresario que asume que arma un proyecto y es contratado por otra empresa para prestar determinados servicios o para una obra o un servicio. Pero tiene riesgo de su actividad, todo lo que vimos recién. Eso hace propiamente a una persona independiente. Es verdad que la reforma laboral cambió el alcance del artículo 23 de la LCT, por lo cual, si bien el hecho de contratar un monotributista
un empleado como, a una persona como tributista no implica automáticamente que esté excluido de la ley de contrato de trabajo, sí es cierto que la reforma laboral hizo más, poquito más compleja, si se quiere, la prueba. ¿Por qué? Porque antes la sola prestación de un servicio hacía presumir la existencia de un contrato de trabajo. Y era la empresa quien debía demostrar lo contrario. El trabajador solamente debía probar que prestaba un servicio. Y la empresa debía, y con eso se presumía que estaba dentro del régimen de contrato de trabajo. Ahora, el, el trabajador debe demostrar que presta el servicio en forma dependiente, agregar la reforma. ¿Qué significa agregar dependiente? Que además tiene que demostrar todo lo que vimos recién. Algunos de los indicios que muestran recién de dependencia, bueno, tiene que probar, tiene que acreditar esa prueba para que corra la presunción. Dicho de otra manera, el trabajador tiene que presentar, iniciar la demanda y decir, mire, su señoría, mi trabajo era dependiente. ¿Por qué? Porque cumplía un horario, tiene que probar que cumplía un horario y demás, y recién ahí corre la presunción. Pero además agrega que esa presunción no se aplica cuando existen contratos de obras, contratos de servicios, prestaciones dependientes y el trabajador emite facturas o recibos correspondientes y se paga mientras sistemas bancarios. En ese caso ni siquiera corre la presunción, sino que el trabajador tiene la carga de la prueba perdón, la carga de la prueba de es una redundancia. Tiene la carga de probar que su trabajo era dependiente y que estaba regido por la ley de contrato de trabajo. Ahora, conociendo lo que vimos del artículo 1252 del Código Civil, que dice que el contrato de trabajo, digamos, la locación de obras o servicios prestados en forma dependiente se rige por la LST, volvemos a lo mismo. El trabajador o la persona basta con que demuestre que prestó esos servicios en forma dependiente para que se aplique la LST. Entonces, volvemos a lo mismo, digamos, para no hacerlo más complejo, volvemos a lo mismo. Lo único que tiene que demostrar el trabajador es la dependencia. Si demuestra la dependencia, se va a regir eh, por la ley de contrato de trabajo, más allá de las modificaciones que se hubieran hecho a la reforma laboral al artículo 23. Entonces, el concepto general que me gustaría que se queden es, por un lado, la reforma laboral no habilitó la posibilidad de contratar indiscriminadamente a trabajadores como tributistas y de esta manera me vado de la ley de contrato de trabajo. Sí hizo más compleja la prueba de lo que es eh, la existencia de un contrato de trabajo, porque el trabajador tiene que demostrar la dependencia, pero demostrando la dependencia se va a aplicar la LST. Y, y en ese sentido no hubo mayores cambios. Una de las cosas que no cambiaron en los últimos años con las últimas reformas que hubo a la ley de contrato de trabajo, que básicamente fueron las dos importantes, la que dispuso la ley de bases y la última reforma laboral, es el principio general que rige la LST. El principio general que rige la LST y que todavía, digamos, y que sigue siendo igual, es que el contrato de trabajo se presume por tiempo indeterminado, perdón. ¿Y por qué es esto? Porque en realidad, desde que se dictó la LST, el concepto general que regía es que un trabajador ingresaba a una empresa hasta que la relación se extinguía por, este, por jubilación del trabajador. Entonces, el concepto general, que claramente hoy queda un poco en desuso, no solo por los empleadores, sino también por los trabajadores, es que un trabajador ingresaba a una empresa y trabajaba toda su vida en su empresa, que era el concepto general de la década del 40, 50, 60, que el trabajador ingresaba a una empresa y trabajaba en esa empresa hasta el momento de jubilarse. Por eso,
cuando se discute en algunos fallos, se discute si el despido es un derecho del empleador, en realidad te están diciendo que no, que es un incumplimiento. Estás incumpliendo con esa continuidad, ese principio de continuidad que rige la LST, que es la relación de trabajo dura hasta la jubilación del trabajador. Si vos lo despedís antes, estás incumpliendo y por eso resarcís al trabajador con la indemnización por despido. Dentro de este principio general, a diferencia de otras legislaciones donde las modalidades temporales pueden ser aplicadas sin ningún tipo de restricción, en la LST es necesario que exista una causa que justifique que el contrato sea de duración restringida y que eh, el plazo o la causa se encuentren expresamente identificados por escrito. Entonces, identificados. ¿No? Vamos a ver que por escrito en algunos casos es requisito formal y en otros no, aunque siempre conviene ponerlo por escrito. Pero tiene que haber se tiene que estar correctamente identificado el motivo por el cual existe una contratación temporal. ¿Por qué? Porque es una excepción. Y como es una excepción a la regla general, yo tengo que identificar, porque después me tengo que presentar ante el juez y decir, no, este no fue un contrato por tipo determinado. Fue un contrato a plazo fijo, fue un contrato eventual. ¿Y por qué fue un contrato a plazo fijo o fue un contrato eventual? Porque existían circunstancias que justificaban la celebración de esas modalidades. Volvemos al contrato de tiempo determinado. El contrato de tiempo determinado, indeterminado, perdón, se presume celebrado a prueba durante los primeros 6 meses. La ley de bases modificó el plazo original de 3 meses, lo elevó a 6 meses y dispuso aparte que se puede, por convenio colectivo, se puede negociar 8 meses de empresa 6 a 100 trabajadores y hasta 12 meses de empresa de hasta 5 trabajadores. Hasta donde tengo conocimiento, no hay ningún convenio colectivo que hubiera ampliado el plazo de periodo de prueba, así que estamos en 6 meses. Un tema importante del periodo de prueba es que la reforma laboral eliminó el preaviso que originariamente se prevía de 15 días para la extinción de contrato de trabajo durante el periodo de prueba. Hoy no es necesario otorgar preaviso. Algunas reglas generales del periodo de prueba: no puede aplicarse más de una vez al mismo trabajador. Bueno, la relación laboral se tiene que registrar el primer día, o sea, el periodo de prueba no puede ser en negro. Es más, hay muchos fallos que dicen que si vos no registrás al trabajador en el momento que se inicia la relación laboral, se pierde automáticamente el derecho a hacer uso del periodo de prueba. Está prohibido hacer contrataciones sucesivas de periodo de prueba para cubrir un puesto permanente. Bueno, el tiempo trabajado dentro del periodo de prueba se computa los efectos de la antigüedad. Y cualquier de las partes puede extinguir el contrato de trabajo en ese periodo sin expresión de causa. Y ya lo que ya vimos recién es que ya actualmente no se requiere otorgar permiso para extinguir el contrato de trabajo durante el periodo de prueba. Dicho esto, existen algunas cuestiones o algunos para tener en cuenta, porque son debates que se dieron en los fallos y que ya hoy tienen casi una respuesta uniforme. Primero, ¿qué pasa si incurre a una trabajadora embarazada durante el periodo de prueba? Hoy el embarazo y la maternidad durante el periodo de protección por maternidad. Hoy ya prácticamente no hay discusión de que tanto el matrimonio como el embarazo o la maternidad prevalecen sobre el periodo de prueba. Por lo tanto, si despido a una trabajadora durante el periodo de protección, voy a tener que pagar no solo la indemnización por despido, sino también las indemnizaciones agravadas.
¿Qué pasa con el activista sindical? Bueno, el activista sindical es una cuestión que puede ser más debatida porque, bueno, debatida, digamos, el activista sindical podría plantear que, que su despido fue discriminatorio en virtud de la actividad sindical. Si pudiera probar eso, si pudiera probarlo o presentar indicios de que fue así, es probable que el despido se considere discriminatorio y ordene la reinstalación. En cuanto a la enfermedad inculpable, eh, la ley ya lo regula expresamente, dice que tiene derecho a el salario hasta el vencimiento del periodo de prueba. Por lo cual, si yo lo desvinculo en el mes 3, voy a tener que pagar los 3 salarios que le quedan hasta la finalización del periodo de prueba. Y lo mismo con accidente de trabajo, las prestaciones durarán, las prestaciones dinerarias, me refiero, van a durar hasta que finalización del periodo de prueba. Ahora vamos a analizar el contrato a tiempo parcial. El contrato a tiempo parcial sufrió algunas modificaciones importantes en, eh, con la reforma laboral. El contrato a tiempo parcial en el régimen anterior era el que contemplaba o se preveía que era la jornada inferior a los digamos, la ley que decía que era aquel por el cual se celebraba por una jornada inferior a las 2/3 partes habituales de la actividad. Entonces, el contrato a tiempo parcial tenía que ser inferior a una jornada, supongamos que en una jornada habitual de 48 horas, las 2/3 partes de esas 48 horas. Eh, Semanales, me refiero, ¿no? Diarias o semanales se habla. Eh, la reforma laboral cambió el régimen. Este, Y dice, existe cuando el trabajador se obliga a prestar servicios durante una cantidad de horas inferior a la jornada legal o convencional. Entonces ya modificamos el concepto de jornada normal de la actividad por una jornada legal o convencional de la actividad. Quiere decir que estamos hablando primero ya no estamos hablando de las 2/3 partes, sino que estamos hablando de que sea inferior sin importar la proporción. Y segundo, ya no hablamos de jornada habitual, sino de jornada legal o convencional de la actividad. Entonces, por un lado, ya con que preste menos de la jornada legal o menos horas que la prevista de la jornada legal o convencional, ya se puede pagar en forma proporcional el salario de un trabajador de jornada completa de igual categoría que ocupe el mismo puesto o uno equivalente. ¿A qué me refiero con esto? Antes, si un trabajador prestaba, en vez de una jornada semanal de 48 horas, prestaba de 40, tenía que recibir, o se supone que tenía que recibir, un salario completo porque era superior a una jornada de las 2/3 partes de la actividad. Hoy, con la reforma, se puede pagar en forma proporcional. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el tiempo parcial se refiere a la extensión de la jornada y no a la duración del contrato. Entonces, puede existir un contrato de tiempo indeterminado a plazo fijo o eventual, y que además puede ser fijo o eventual, o puede ser indeterminado, fijo o eventual, que además sea tiempo parcial. Finalmente, la prestación de servicios, o sea, la parcialidad puede ser o sea, la propia jornada diaria, o sea, prestan menos servicios, menos horas al día, eh, menos horas al día en días hábiles, o puede ser que preste en una semana días discontinuos. Por ejemplo, mm, presta servicios lunes, martes, jueves y viernes y no presta el día de la semana. También en ese caso estaríamos en un contrato a tiempo parcial. Otra cosa que cambió la reforma laboral con respecto al contrato a tiempo parcial
es el tema de lo que se denominan horas suplementarias y horas extras. En el régimen anterior, las horas, el trabajador contratado a tiempo parcial tenía prohibido tanto realizar horas suplementarias como horas extras. Y si las realizaba, se tenía que pagar el salario correspondiente a un trabajador de jornada completa. En cambio, ahora la normativa permite que realice horas suplementarias, pero no así horas extras. Hay una discusión respecto a qué se refiere. Ahora sabemos a qué se refiere concretamente horas suplementarias. Las horas suplementarias son aquellas horas que el trabajador tiene hasta cumplir la jornada legal o convencional. Supongamos que un trabajador lo contrato por 40 horas semanales en lugar de 48. En ese caso, puedo hacerle prestar servicios 8 horas suplementarias, pero no horas extras, salvo casos de emergencia. El problema es distinguir si esas horas suplementarias van o no con recargo. Y la cuestión está debatida. He encontrado varios autores que opinan que las horas suplementarias no se deben abonar con recargo y varios autores dicen que sí, que las horas suplementarias corresponderían a abonarlas con recargo, pues son horas extras para el propio trabajador. Entiendo la posición y si se combina una jornada determinada, estamos en un contrato a tiempo parcial, entiendo que ese exceso de la jornada a tiempo determinado, de esa jornada pactada, puede considerarse como una hora extra y se debería abonar con recargo. Los aportes y contribuciones generales se calculan sobre la base de la remuneración, menos los destinos, los correspondientes a la obra social, que se calculan sobre un trabajador de jornada completa. Y los convenios colectivos de trabajo pueden determinar la cantidad de trabajadores a tiempo parcial que puede haber en un establecimiento. Bueno, viendo el contrato a tiempo parcial, ya pasamos al contrato a plazo fijo. El contrato a plazo fijo es una modalidad temporal en que las partes determinan una fecha cierta de finalización fijada al inicio del vínculo. Es decir, a diferencia del contrato eventual, yo conozco desde el inicio del vínculo cuándo va a finalizar esa necesidad que está generando un contrato de trabajo por tiempo limitado, digamos. La ley establece dos requisitos importantes para el contrato a plazo fijo. Primero, por escrito. Si no se hace por escrito, el contrato a plazo fijo va a ser considerado por tiempo indeterminado. Y por otro, que existe una causa objetiva que justifique la celebración temporal del contrato a plazo fijo. Quien la carga de acreditar que existe un motivo objetivo que justifica la celebración del contrato a plazo fijo es del empleador. O sea, es el empleador quien tiene la carga de mostrar, como vimos antes, volviendo a unas slides atrás, el principio general es la determinación del plazo. Si yo voy a celebrar un contrato a plazo fijo, tengo la carga de mostrar que existen causas objetivas que, que justifiquen la celebración por una duración determinada del contrato. Además, las partes tienen la obligación de preavisar la finalización del contrato a plazo fijo. Me parece aburrido, hay varios autores que analizan si tienen la misma función del preaviso, del emisión por despido o no. No tiene mucho sentido analizarlo en esta charla, pero básicamente lo importante es saber que yo tengo la obligación de preavisar con antelación no inferior a un mes ni superior a 2 meses que la finalización del contrato a plazo fijo. Si yo no doy ese preaviso, si no le digo al trabajador, preavisamos usted que el contrato a plazo fijo finaliza en tal fecha, se transforma en un contrato por tiempo determinado y por lo tanto la extinción genera derechos indemnizatorios. El único supuesto en el cual no hay deber de preavisar es si el contrato es inferior, si el contrato celebrado a plazo fijo
es inferior a un mes. Por eso es importante, cuando van a celebrar un contrato a plazo fijo, que se anoten, se agenden, cuándo tienen que preavisar al trabajador, porque nos pasa varias veces que se acuerdan próximo a la fecha, días antes de la fecha, y ya ahí el contrato, digamos, pasó a ser por tiempo determinado, pues ya pasó no está el tiempo, digamos, la antelación mínima de un mes. Y por otro lado, en varios contratos he visto donde se pone en el propio contrato de plazo fijo que se le preavisa en ese contrato por escrito, al inicio de la relación laboral, se le preavisa que se va a extinguir el contrato en tal fecha. Tampoco ese preaviso es válido. La verdad que es necesario mandar una carta o documento preavisando la extinción del contrato en esa fecha. O por lo menos hacerle firmar una nota al trabajador preavisándolo. Pero lo mejor es, la verdad, lo mejor y lo más seguro, porque la fecha cierta es mandar una carta o documento. El contrato a plazo fijo no tiene una duración mínima, pero sí una duración máxima de 5 años. Para el cómputo de 5 años se tiene en cuenta no solo se tiene en cuenta no solo si se celebró, digamos, un solo contrato, se tiene en cuenta tanto si se logró un solo contrato por más de hasta 5 años como la contratación sucesiva. Igual es muy difícil, la verdad que es raro poder decir que en un contrato de tanta duración como puede ser año, 2, 3, 4, 5, justificar delante de un juez que hubo una circunstancia temporal. O sea, muy rara vez vi un contrato de larga duración donde se pueda demostrar que hay una circunstancia que temporal que justificó la aplicación del contrato a plazo fijo. No digo que no lo pueda existir, pero es muy difícil de probar que en realidad esa circunstancia temporal de 5 años distinguirla de una situación permanente de la empresa que no justificaría la utilización de un contrato a plazo fijo. Eh, mm, digamos, los contratos a plazo fijo de larga duración generalmente tienen mayor riesgo porque es muy difícil como dijimos recién, de probar la temporalidad de la necesidad de la empresa. Ahora, si el contrato a plazo fijo es menor a un año, no corresponde indemnización al pago indemnización alguna en el momento de la extinción del contrato de trabajo. En cambio, si dura más de un año, se debe pagar una indemnización equivalente al 50% de indemnización por despido. Y otro tema, otra cuestión muy importante que trajo la reforma laboral, por eso bastante novedoso y lo quiero resaltar, es lo siguiente, antes, si uno extinguía el contrato a plazo fijo antes de la fecha pactada, la ley decía que debía responder por indemnización por antigüedad más los daños y perjuicios que se le provocaron al trabajador. Y los fallos decían todos, prácticamente no, todos, que esos daños y perjuicios equivalen a la cantidad de salarios que hubiera percibido el trabajador hasta la fecha de contrato pactada. Entonces yo contraté a un trabajador por 8 meses y lo despido al mes 3, tenía que pagar indemnización por despido más 5 salarios que eran los que faltaba hasta la fecha de finalización. La reforma laboral suprimió el concepto de daños y perjuicios y otorgó como único, digamos, como única indemnización a favor del trabajador la indemnización por despido, pero calculada a la antigüedad que hubiera tenido a la fecha de extinción del contrato de trabajo. De esta manera, lo único que hay es una indemnización por despido y para calcular la antigüedad, en vez de a la fecha de extinción del contrato de trabajo, por lo dije mal, la fecha de extinción del contrato de trabajo, la antigüedad que hubiera tenido a la fecha originalmente pactada en el contrato, en el plazo fijo. Si yo hubiera pactado un plazo fijo de 1 año y 4 meses, por decir algo, y lo despido a los 8 meses, voy a tener en cuenta 2 años de antigüedad en lugar de 1. Bueno, otra de las modalidades habitualmente en uso es la del contrato de trabajo eventual. A diferencia del contrato a plazo fijo, estamos en un contrato donde no conocemos, hay una necesidad extraordinaria, concreta y transitoria en el cual no conocemos la fecha en la cual va a finalizar esa necesidad. Eso es lo que diferencia del contrato a plazo fijo. En el plazo fijo conocemos cuándo se va
¿Cuándo va a finalizar esa necesidad transitoria? De una fecha concreta de finalización. En el contrato de trabajo eventual no conocemos la fecha de finalización de esa necesidad extraordinaria y transitoria que nos lleva a contratar al trabajador de esa manera. ¿Qué dice la ley? Para el contrato a plazo fijo va a haber cuando haya obtener resultados concretos, prestar servicios extraordinarios determinados de antemano o atender exigencias extraordinarias o transitorias de la empresa. Esos tres supuestos que lo vamos a ver después en la siguiente filmina eh, son necesidades, resultados concretos, necesidades transitorias o exigencias extraordinarias de la empresa. ¿Cuándo va a haber contrato eventual? Por ejemplo, cuando hay un reemplazo transitorio, por ejemplo, un trabajador está licenciado por enfermedad, que no puedo saber hasta cuándo va a durar esa licencia, o licencia por maternidad, o suspensión con reserva de puesto. En esos supuestos, un reemplazo transitorio de trabajador puede hacer uso del contrato de trabajo eventual. Un tema importante en este caso es que en el contrato a plazo fijo, por exigencia de la ley, se tiene que poner el nombre del trabajador reemplazado. Entonces, si es una licencia por maternidad, hay que poner por licencia, debido a la licencia por maternidad de la señora tal, y cuando la señora tal se reintegra a las tareas, sí tengo que dar ese momento de baja el contrato a plazo fijo. Si el trabajador continúa prestando servicios, se considera un contrato de trabajo por tiempo indeterminado. O que, por ejemplo, los servicios extraordinarios pueden ser, por ejemplo, organizar congresos, exposiciones o eventos, trabajos urgentes dentro de la empresa para prevenir accidentes, reparaciones extraordinarias que hay que realizar en la empresa, o tareas transitorias ajenas al desenvolvimiento habitual de la actividad. Entonces, los servicios extraordinarios tienen que ver con cuestiones que no son tareas habituales dentro de la empresa, pero que se genera una necesidad transitoria que requiere mayor cantidad de trabajadores. Y las exigencias extraordinarias del mercado tienen que ver con un pico de producción. Tengo un pico extraordinario de producción que no es habitual y que me lleva a la necesidad de contar transitoriamente con una mayor cantidad de empleados. Pero tiene que tratarse de una demanda excepcional no habitual. No, de acuerdo a los fallos en general consideran que no corresponde utilizar el plazo fijo para cubrir necesidades ordinarias, aumentos estructurales de actividad o rotación indefinida, o tampoco se puede usar, digamos, que muchas veces hay, es una rotación indefinida de personal eventual, o sea, contrato eventual, doy de baja, vuelvo a contratar, doy de baja, eso la normativa no lo permite. En cuanto a la duración, como vimos antes, el reemplazo de un trabajador permanente, el contrato de trabajo dura hasta que se reincorpora el trabajador permanente. Si no lo hago, se convierte en un contrato por tiempo indeterminado. Cuando existen, perdón, exigencias extraordinarias en el mercado, el límite temporal que dispone la ley es de 6 meses por año y un máximo de un año entre un periodo de un máximo de un año entre un periodo de 3 años. O sea, esos son los límites máximos que yo puedo contratar a un empleado por contrato eventual por exigencias extraordinarias del mercado. Y en caso de obra, cuando son cuestiones extraordinarias, hasta que desaparece esa necesidad extraordinaria de la empresa. Obviamente debe tratarse de una obra, acto, servicio extraordinario, que no conozco la fecha de finalización de esa necesidad, porque si conozco la fecha de finalización de esa necesidad, estamos hablando de un contrato a plazo fijo. Acá más o menos detallamos qué diferencia hay entre un plazo fijo y un eventual. El contrato a plazo fijo tiene una fecha, como dijimos antes, tiene una fecha cierta de finalización. El contrato eventual no conocemos, cuándo va a terminar esa necesidad. El contrato a plazo fijo requiere como condición esencial para su existencia, o sea, para su validez, que se celebre por escrito. La ley no establece en el caso de contrato eventual la forma por escrito
como un requisito de validez. Sin embargo, casi se diría que si quiero justificar la eventualidad, lo voy a tener que hacer por escrito, porque si no va a ser muy difícil de probar. Entonces, aunque no sea una condición de validez del contrato, sí es una necesidad probatoria casi indispensable. Eh, bueno, tiene el contrato a plazo fijo, tiene un régimen de preaviso. En el contrato eventual no hay un régimen de preaviso porque no conocemos la fecha de finalización, así que termina inmediatamente cuando termina la eventualidad. Eh, en el contrato de plazo fijo tiene una duración máxima de 5 años. En el contrato eventual la duración va a depender de la causa por la cual estoy contratando bajo esa modalidad. Eh, y el contrato a plazo fijo puede generar una indemnización al vencimiento sobre cuando es superior a un año, en cambio el contrato eventual no genera derecho indemnizatorio. Bueno, una de las modalidades, digamos, más que contempla la ley de contrato de trabajo, que no son tan habituales, no es que no tan habituales, son habituales en algunas actividades que tienen que ver con el contrato de trabajo por temporada. ¿Cuándo son los contratos de trabajo de temporada? Es cuando se utilizan en empresas. El ejemplo clásico que se utilizan en las clases de derecho son las heladerías que tienen picos de trabajo en el verano y disminuye en invierno. Entonces se contrata contrato de empleados por temporada para cubrir ese pico de trabajo. Entonces ese trabajador se lo va a contratar todas las temporadas. Ahí pusimos como que existe cuando la relación se cumple en determinadas épocas del año, como recién, está sujeta a repetirse en cada ciclo. Son necesidades permanentes de la empresa satisfechas de manera discontinua. O sea, son una necesidad permanente. Una heladería tiene todos los años tiene necesidad permanente de contar con mayor dotación de personal en verano, o o por ejemplo, no sé, heladerías o restaurantes o lo que sea que trabajan en la costa, que mientras hay trabajo, digamos, en la época de temporada hay trabajo y en invierno no lo hay. Bueno, esos son contratos de trabajo de temporada. El contrato de trabajo de temporada va a durar lo que dura esa temporada, va a durar, se llama contrato de trabajo indeterminado pero discontinuo. ¿Por qué discontinuo? Porque las prestaciones son durante unos meses al año, después cesa la prestación y sigue y se retoman en el ciclo siguiente. La normativa establece que el empleador tiene que avisar al trabajador con 30 días de antelación el inicio del ciclo. El trabajador tiene hasta 5 días antes del inicio para responder a la convocatoria. Tiene que ser por notificación fehaciente. Eh, un tema importante un tema a tener en cuenta es que si el contrato de trabajo de temporada se extingue durante la temporada, el empleador, aparte de la emisión por despido, tiene que pagar los daños y perjuicios que le provoca al trabajador. Al igual que lo que ocurría en el contrato a plazo fijo antes, los daños y perjuicios se consideran los salarios que hubiera percibido el trabajador hasta la finalización de la temporada. Si el despido fuera fuera del ciclo, solo se paga la emisión por antigüedad. Y por último, las pasantías. En general, las pasantías, como modalidad contractual, ya digamos rápidamente, y ya entramos en preguntas porque me pasé un poco del tiempo que tenía previsto. Eh, las pasantías no son modalidades contractuales o de contrato de trabajo, sino que tienen finalidad educativa. Si se lo utilizara para tareas permanentes de la empresa, puede ser considerado fraude a la ley. Se tienen que instrumentar, es una relación tripartita, se tiene que haber un acuerdo marco entre la empresa y la universidad, o en caso de en pasantías secundarias con la institución educativa, y un acuerdo individual con el pasante.
y existen, bueno, es la normativa, y sin entrar en detalle para no agobiar y tampoco la finalidad de esto, analizar todas las pasantías. Tiene un régimen de asignación de estímulo, tiene que contar con cobertura de RT, y tiene una limitación en cuanto a la cantidad de horas al día que puede el pasante estar en la empresa. Bien, pasamos a lo que son las preguntas. Ahí recuerden que las pueden escribir tanto en el chat como levantar la mano de forma virtual para que les habilitemos el micrófono. Em, Mientras tanto, les voy a cargar acá en el chat el canal de YouTube del estudio, donde vamos a cargar esta capacitación, como todo el resto que venimos haciendo. Si quieren, pueden darse una vuelta por el canal para ver las capacitaciones ya realizadas. Pueden recomendársela a alguien que quizás le interese alguno de estos temas. Por otro lado, también voy a poner en el chat el perfil de Instagram para aquellos que tengan, que quieran agregar al estudio, y ahí vamos cargando novedades que tienen que ver con el derecho laboral y también quizás capacitaciones que podamos llegar a realizar. Las vamos a ir subiendo ahí. Em, y veo que alguien está escribiendo, así que, no, bueno, ya igualmente. En el caso, hay pregunta, Pablo. ¿Los empleados contratados mediante empresas de servicios eventuales tienen algún plazo de contratación? Sí, en general se aplican el mismo régimen digamos, el contrato eventual establecido por la ley 2403, o sea, 6 meses en un año y un año en 3 años. Ahí les puse también el mail del estudio, por si quizás ahora no tienen preguntas, pero después quizás se acuerdan de algo que querían haber preguntado o tienen alguna duda sobre esto o sobre cualquier cuestión de derecho laboral, nos pueden mandar un mail ahí. Nosotros, en cuanto podemos, les damos respuesta. Bueno, no tenemos más preguntas, así que Esteban, te voy a hacer la palabra para comentarios finales. Bueno, muchas gracias a todos por venir, espero que les haya servido y cualquier cuestión, vamos a seguir informando sobre las próximas charlas que vamos a dar sobre la vida de la relación laboral. El próximo tema lo vamos a ir anunciando por nuestros canales habituales, así que estén atentos. Muchísimas gracias por participar una vez más y nos vemos en la próxima. Hasta luego.